Bien, bueno, bienvenidos nuevamente a una clase de introducción al turismo. Hoy continuamos con los temas de la unidad 4, aspectos que tienen que ver con los impactos económicos. En particular vamos a ver algunas cuestiones vinculadas al empleo, a la llamada balanza de pagos y luego vamos a ver el concepto del multiplicador keynesiano o el multiplicador asociado a un modelo renta-gasto que es comúnmente conocido como multiplicador turístico. Las cuestiones que estábamos viendo las semanas anteriores estaban asociadas a cómo el turismo tiene impactos sobre distintas actividades económicas. Habíamos visto el análisis sobre la producción, el producto bruto, el valor agregado, el concepto asociado a la importancia que tenía en el gasto gubernamental también, o sea, las acciones del gobierno de alguna manera. Y todo esto va trabajando sobre el mercado de trabajo, claramente, porque hay que entender que el turismo es una actividad que podríamos llamarla como trabajo intensivo por lo general, porque justamente demanda, necesita, o sea, utiliza gran cantidad de personal, llamada mano de obra, es decir, personal. Entonces, esta idea de el vínculo entre el turismo y el mercado de trabajo lo podemos ver asociado a cuatro grandes temas. Como decíamos, la intensidad de uso del factor, y esto tendrá que ver con cuán caro o cuán barato es el uso del factor. Piensen ustedes en los países donde existe abundancia de capital, abundancia de dotación de bienes de capital, o sea, máquinas. Es mucho más barato el uso de la máquina que el uso de las personas para el trabajo, es decir, el desarrollo. Entonces vamos a encontrarnos con presencia de más maquinaria en cualquier actividad productiva. Y en el turismo no escapa a ello. Por el contrario, en países donde el bien de capital, o sea, las máquinas, son escasas, es decir, hay menor cantidad, esto hace que sean más caras. Por lo tanto, lo que se genera es una sustitución del uso de un factor por el otro. Me conviene más usar mano de obra que usar maquinaria, porque la mano de obra en relación va a ser más barata. Esto lo pueden ustedes analizar cuando visualizan comportamiento en zonas del Caribe, comportamientos en países africanos, comportamiento en algunas zonas del sudeste asiático. Es decir, todos son representativos de mano de obra más barata y por ende abunda. Esto también está asociado, como decíamos, al salario. En turismo, por lo común, el nivel de salarios es bajo, es decir, el nivel de salarios es bajo porque en definitiva estará asociado a las capacidades que se necesitan para estar en turismo. Y ahí tenemos que separar bien una cuestión de ustedes como estudiantes de turismo y futuros profesionales en turismo que van a tener una determinada capacitación frente a el conjunto de individuos que forman parte de las actividades turísticas que no necesariamente tienen capacitación en muchos casos o que el nivel de capacitación es menor. Entonces allí aparece esta cuestión de el nivel de salarios. También todo lo que tiene que ver con la posibilidad que da el turismo de trabajo a tiempo parcial frente a trabajo a tiempo completo y el trabajo eventual. Esto es famosos trabajo asociado a la temporada. Entonces, va, viene. Esto es parte del juego. La estacionalidad, justamente el cierre, es lo que le da mayor sentido a esta idea de falta de continuidad muchas veces del mercado laboral asociado al turismo. ¿Por qué? Bueno, porque en aquellos países donde
la estacionalidad, es decir, el ritmo de turismo asociado a las estaciones del año es muy marcada y entonces trabajan exclusivamente en verano o trabajan exclusivamente en invierno. Bueno, allí también aparece toda esta cuestión de la dinámica del mercado de trabajo. Esto lleva a pensar que en el mercado de trabajo vamos a tener, así como ya lo vimos en otras actividades, tres tipos de efectos asociados a la actividad. Y estos efectos son directo, indirecto e inducido. Y estas tres palabras siempre las tienen que tener dando vuelta a ustedes porque son parte de todo lo que está ocurriendo en la medida que llega un turista y hay un gasto turístico y ese gasto turístico se traduce en necesidad de empleos directos para atender a ese turista y entonces estarán en el hotel, estarán en el restaurante, estarán en la guiada por el destino o en algunas otras situaciones más que son directas. Para generar esa actividad de servicio para el turista, voy a necesitar un conjunto de soporte, es decir, un conjunto de otros individuos que son los que están ayudando a que la prestación de la noche de hotel, la venta de un paquete turístico, es decir, para que eso ocurra, vamos a ver que hay un conjunto de individuos que está detrás, los proveedores, y entonces ahí tenemos la figura del empleo indirecto. Y por último, la figura inducida tiene que ver con los gastos que se van a producir, o sea, las demandas de empleo que se van a producir a partir de la situación de los residentes en el destino que por efecto de estas actividades encuentran que tienen más posibilidades de gastar y por ende demandan otros servicios, servicios de peluquería, servicios de vestimenta, o sea, atención, elaboración de, qué sé yo, de fiestas, cuestiones que tengan que ver con los aumentos de ingresos de las personas del destino, o sea, de los residentes del destino, y entonces allí se produce el efecto inducido. Es como un tercer impacto asociado a todas las actividades económicas. Esto lo vamos a volver a ver cuando veamos el multiplicador, porque en definitiva siempre estamos hablando de un impacto directo, un impacto detrás del directo, que es el indirecto, y un impacto que es como resultado de todo lo que pasa en un determinado lugar, que es el impacto inducido. Entonces, tres niveles de impacto. Digamos, eso por el lado del concepto de empleo, por el concepto del empleo, por el lado de un indicador clave de la actividad económica, que es la balanza de pagos. Y ahí tenemos que tener en cuenta la cuestión siguiente. La balanza de pagos es un mero registro contable que nos presenta la relación, la entrada y salida de fondos con respecto al resto del mundo. Es decir, el registro contable de los movimientos de divisas, digamos, los movimientos de divisas en cualquier economía. ¿Por qué es esto importante para nosotros? Bueno, porque como hemos notado, ya lo conversaban ustedes con Silvia, la idea del turismo, lo plantea así la ley de turismo, es que es una exportación, es entendida como un servicio que genera la entrada de divisas, ¿sí? Entonces, la generación de la entrada de divisas claramente se asimila a esta mirada económica de le vendo al mundo. Y cuando digo le vendo al mundo,
quiere decir que estoy exportando. Por el contrario, cuando nos planteamos el turismo emisivo, esto es, los argentinos saliendo al mundo, claramente es una salida de divisas, por lo tanto, se entiende económicamente hablando como una importación. Es como si le estuviéramos comprando bienes y servicios al mundo, en la misma figura del comercio exterior. Por eso es tan importante para entender el análisis este concepto de la balanza de pagos. No, no vamos a profundizar en ello, pero de nuevo aparecen la situación de los movimientos, tanto los efectos directo, indirecto, o sea, e inducido, pero con una lectura de efectos primarios, que es lo que está directamente asociado a el gasto que realizan los turistas, que tanto los que llegan como los argentinos que salen al mundo. Entonces, el efecto primario es la entrada de divisas por, como gasto turístico. Eso es la idea de gasto directo, ¿sí? Hay uno que se está sumando recién, está bueno esto. Los efectos secundarios, podría decir indirectos, tienen varios componentes. ¿Por qué? Porque es esto que produce la llegada del turista a un destino y va a tener tres formas de verse. Fíjense, el efecto secundario puede ser directo, puede ser indirecto y puede ser inducido. Noten de nuevo cómo hay. Lo primero que ocurre es, llega al destino, gasta. Entrada neta de divisas, eso es lo que vamos a ver en cualquier dato de la balanza de pagos, aplicada al turismo, conocida como la balanza turística, que de hecho ustedes les he subido, van a tener colgado, ahora que recuerdo todavía no se los indiqué, van a tener un texto asociado a balanza de pagos aplicada al turismo y un texto asociado a balanza turística, estrictamente hablando, ya se los voy a, después, más tarde lo subo. Pero entonces decía, esta llegada, este gasto producido por el turista genera efectos directos. ¿Por qué? Porque son los efectos los gastos que están asociados para conseguir que ese turista venga. Por ejemplo, el marketing, las acciones de comercialización de un país en el resto del mundo para que nos conozcan, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con los bienes que necesito, generalmente bienes de capital, que necesito para darle servicio a los turistas. Yo siempre pongo el ejemplo de en Chapelco, digamos, el centro de esquí, el teleférico, las sillas, todo lo que hace, las máquinas de nieve, cuando hay problemas que no hay suficiente nieve de polvo para los esquiadores, todo eso son bienes importados, son bienes de capital importados. Entonces, esto impacta, es un hecho, es un gasto de divisas que está asociado a esta concepción de efecto secundario directo para poder prestar el servicio turístico. Y todo lo que hay que pagarle por comisiones a todos los agentes de viajes que venden el destino en el resto del mundo y también los pagos que se le hacen a aquellos que han invertido en la Argentina y son, digamos, ciudadanos, no son argentinos, entonces son salidas de divisa. Bueno, todos esos son efectos secundarios directos asociados a la actividad turística. Hay efectos secundarios indirectos, entendido por todos los gastos
en divisas, porque de nuevo estamos hablando de la balanza de pagos, que están vinculados a los proveedores de servicios, a los proveedores de servicios, para, para generar ese proceso de la prestación del servicio turístico, ¿sí? Entonces, hay una traslación del ingreso del turista que trajo divisas, hay una salida de divisas por, como decíamos, comercialización, importación de bienes de capital, hay un pago indirecto a todos los proveedores y todavía hay un efecto más que es el efecto inducido, que como siempre es lo que recae en la población, esto es el gasto que realiza los residentes a partir de el mayor nivel de ingreso que se produce en un destino por la llegada del turismo. Entonces allí hay un efecto sobre terceros que y por eso el llamado concepto inducido, como induce un gasto adicional en términos de salarios pagados, intereses por el uso del capital. Es decir, esto es una secuencia, pero de vuelta, lo importante entendiendo la balanza de pagos es que hay un movimiento de capitales, entendido como entrada de divisas por exportaciones, por turismo receptivo, salida de divisas por importaciones, también conocido como turismo emisivo. La balanza turística es la diferencia entre ambos, las exportaciones, el turismo receptivo, menos las importaciones, el turismo emisivo. Ahí tengo el concepto de balanza turística. Esa balanza turística puede ser superavitaria, porque el país es netamente emisivo, es netamente receptivo, o deficitaria cuando el país es netamente emisivo. Particularmente en Argentina, la mayor parte del tiempo hemos sido deficitarios porque, dado que el tipo de cambio de la Argentina estaba reevaluado, esto es, nos salía más barato viajar que venir a los extranjeros, esto impacta en una balanza turística, en definitiva, deficitaria, más salidas de divisas que entrada de divisas. Un tercer efecto asociado a esto es el efecto terciario, ¿sí? El efecto terciario lo observamos como cuestiones que tengan que ver, digamos, con gastos que no están asociados directamente a la actividad turística, pero que en realidad tienen que ver con es decir, con el impacto del turismo. El ejemplo válido que van a encontrar la mayoría de las veces es esta, la incorporación, la compra de todo el equipamiento, todo lo que se necesita para viajar, que en definitiva lo compro una vez cada tanto, pero que termina resultando en muchos casos una salida neta de divisas. ¿Por qué? Bueno, porque el equipaje en gran medida no suele ser producido en el país, entonces para cambiar por todas las maletas que usamos para viajar en avión, o decir, las pequeñas, las con rueditas, a pila o lo que quieran, a batería, digamos, todo eso es una salida de divisas. Lo mismo cuando necesitamos comprar equipamiento para esquiar, comprar equipamiento para el surf, o sea, cualquiera de los deportes, la mayoría de las veces tiene, requiere insumos importados o bienes
finales importados. Entonces ahí estamos viendo el efecto terciario en la balanza de pagos, ¿sí? Esta cuestión de la balanza de pagos, en definitiva, se traduce en, es decir, la importancia que para un país tiene la entrada de divisas. Argentina, digamos, el turismo en Argentina es el cuarto sector generador de divisas. Por eso es tan relevante que cualquier gobierno se plantee como decisión de política, política turística, la incorporación, la llegada de más turismo para generar un aumento del ingreso de divisas. Entonces, la mejora del turismo receptivo tiene un impacto en las restricciones que podemos tener en el uso de las reservas. Piensen ustedes, volviendo a nuestra realidad, hoy por hoy, Argentina necesita divisas para, digamos, constituir reservas para pagar el exceso de gastos que ha tenido por el año pasado y que se traducen en un déficit. O sea, hemos gastado más que lo que recaudamos como país. Por lo tanto, una manera de disminuir eso es conseguir una entrada neta de divisas. El turismo, en el momento que se pueda volver a hacer turismo, es una alternativa válida para lograr esa disminución del déficit, del exceso de gastos por encima de los ingresos, a partir de esta llegada de turismo internacional. Entonces, las divisas que se generan sirven para financiar toda la incorporación de los bienes de capital, generalmente capital extranjero, la posibilidad asociada a que los residentes tengamos un mayor nivel de ingresos y por lo tanto podamos acceder a un aumento, a una mejora en el acceso a los bienes y servicios. Esos son todos posibles resultados de esas situaciones. Esto también trae aparejado que el tipo de cambio, que es la relación de nuestra moneda con respecto al resto del mundo, para hacerlo fácil, los famosos, en este momento, no sé, 160 pesos por dólar en el tipo de cambio paralelo o 98 pesos por dólar en el tipo de cambio oficial. Entonces, esa relación, a medida que entran más divisas, si el tipo de cambio es libre de fluctuar, bueno, podemos acceder a más divisas porque baja su precio. Es como que es una mercadería que se vuelve más abundante y por lógica piensen ustedes que si se vuelve más abundante, su precio, que es el tipo de cambio, disminuye. Esto es, a un argentino le sale menos comprar una moneda extranjera cuando hay mayor afluencia de moneda extranjera. Por el contrario, cuando hay menos moneda extranjera, a un argentino le va a salir más caro comprar la moneda extranjera. Ese juego simple está asociado a esto que estamos analizando, que es el concepto de la balanza de pagos. Algún tema más ahí. Bueno, en definitiva, la importancia que tiene la entrada de divisas para configurar el conjunto de encadenamientos que se producen a partir de la llegada de un turista y todo esto que vamos a ver como el efecto, el llamado efecto multiplicador y cómo impacta no solo en el sector turístico, sino también en los otros sectores de la economía. Por eso estamos dándonos cuenta, a lo largo, y lo vamos a ver en la unidad 5 también,
toda la transversalidad, por eso desde el primer día les he marcado que el turismo no es una industria, porque justamente no tiene un concepto único de un producto único, sino que es un encadenamiento transversal, es decir, la necesidad de un conjunto de actividades diferentes para llegar a un resultado. Por eso es un sector de la economía y no es una industria, más allá que lo leen a diario, en los periódicos aparece así, en algunos de los libros dicen eso, pero eso es simplemente el uso errado de las palabras, más que nada para darle una entidad al turismo que en ese sentido no la tiene. O sea, no es una industria, no es un sector relevante, pero no es una industria. Esto también nos va a servir para la unidad 6, donde vamos a tener que medir el turismo de distinta manera, esencialmente con el uso de la cuenta satélite, una herramienta específica para sectores como el del turismo que requieren una mirada transversal, una mirada que involucra a distintos sectores de la economía. ¿Sí? A ver, bien. Hasta ahí, alguien que, digamos, vimos empleo, vimos balance de pagos, antes habíamos visto Producto Bruto, valor agregado, inflación, vimos un conjunto de cuestiones. Alguien que hasta acá tenga dudas, algo en particular que quiera que revisemos. Yo con el tema de la definición de inducido no me quedó muy bien claro. Quería decirlo, pero perdón que te Inducido, interrumpí. sí, está perfecto, Gabriel. Es como si vos dijeras, Gabriel, en tus otras actividades saliendo del turismo, te dedicás, qué sé yo, a pasear perros. Vamos a ponerlo así, genial, espectacular, y tomar sol y pasear perros. Y entonces resulta que en el destino donde vos estás, donde vos vivís, hay gran afluencia de turismo y la gente se siente muy bien y esto ha generado un aumento de los ingresos y muchos de los residentes comienzan a darse cuenta que quieren tener una compañía y entonces compran perros de raza y claro, se dan cuenta que como están trabajando en turismo, pero ahora se sienten mejor y quieren tener un perro de raza para mostrar que los ves lo bien que les va, pero, claro, van a trabajar. ¿Y entonces qué hacen? Bueno, te llaman a vos. Te llaman a vos para que los ayudes con paseando el perro, que es tu actividad. Entonces vas a tener más trabajo. Claramente vas a tener más trabajo. Bueno, eso tiene que ver con el turismo y aparentemente no. Sin embargo, eso se generó a partir, por eso inducido, se generó a partir del hecho de que a los que trabajan en turismo les va mejor y tienen más ingresos. Y por eso terminan demandando otras actividades. Llámese pasear perros, llámese cortar el cabello, llámese una modista o alguien que hace ropa a medida. Todo eso no está relacionado con el turismo, pero es un efecto derivado de la mejora generada por la actividad turística. ¿Se ve? O sea, cualquier actividad que se vea afectado por la actividad turística, pero en forma positiva, por así decirlo. Sí, sí, la actividad turística O, generó mayor nivel de ingresos. Y el mayor nivel de ingresos implicó que vos tuvieras trabajo, que de otra manera no lo tendrías, porque tu actividad no está vinculada al turismo. Pasear perro, usemos esa para, no está vinculada al turismo. Sin embargo, vas a tener más trabajo porque los que están vinculados al turismo ahora tienen más mascotas y quieren que las paseen para hacer mostrar que están mejor y que, wow. claro, personas que están vinculadas de forma directa e indirectamente, por No, así decirlo. sí, el O no. punto no, te lo marco así para que veas la relación. En realidad es todo destino que mejora a partir de la llegada de más ingresos por turismo. Entonces, todos los que no están directamente vinculados al turismo van a encontrar que les mejora. A ver, te lo planteo de otro lado. No sé si sos del, digamos, si en el interior
esto pasa con la cosecha. Cualquiera de ustedes que sea del interior lo tiene claro cuando dice, bueno, el precio de la soja internacional subió, la cosecha de soja más o menos va a generar una cantidad de divisas, la entrada de divisas al sojero del pueblo, el que tiene producción de soja, hace que, ¿qué va a hacer el sojero del pueblo? Se compra una camioneta, cambia la camioneta, ve si puede comprarse un departamento en algún otro lado, bueno, eso. Hace un viaje. Es decir, eso, para mostrarlo desde otro lado, eso es inducido. ¿Está? Esa es la idea. Bien, ¿algún otro que tenga alguna pregunta? ¿No? ¿Nadie? Yo, Gabriel, Ana, profe, dale. no, a mí no me quedó claro en realidad a qué se refiere con eslabonamiento. O Ah, sea, perfecto. como que... Fíjate, eslabonar, eslabón es Sí, la sí. cadena. Esto es un eslabón, que agarra una cadena. Eslabonamiento quiere decir que vas encadenando una actividad con otra. Entonces el turismo lo que hace va encadenando, para poder dar un servicio, vos necesitas un conjunto de actividades previas que se van eslabonando, se van encadenando, se van agarrando para dar el resultado. Eso es. Ah, está bien, gracias. ¿Tá? ¿Algún otro? ¿No? Ok, bien, avancemos entonces, porque lo que vamos a mirar ahora es el otro lado. Estábamos viendo como, bueno, los ingresos, todo, pero los costos. El conjunto de costos que se producen eh, como impacto económico por el desarrollo de la actividad turística. El primer costo que aparece es un concepto de la economía, que es lo primero que les enseño a mis alumnos de economía, porque en definitiva es la mejor alternativa que dejé por aquello que hago. El concepto de costo de oportunidad es eso. ¿Qué dejé de hacer por estar acá? Es como si ustedes dijeran, yo estoy acá frente al profesor Díaz, ¿qué dejé de hacer? Dejé de ver la novela, dejé de tomar mate con mis amigos, dejé de dormir, ¿qué dejé de hacer? Dejé de jugar un partido de fútbol, ¿qué dejé de hacer? Entonces, esa es la mejor alternativa que yo dejé por hacer esto. Y ustedes dirán, eh, ¿esto es mejor que lo otro? Sí. Buah. No, sí, por eso lo estás haciendo. Es decir, el costo de oportunidad por eso es la mejor alternativa, porque esta que hago es mejor que las otras que dejé de hacer. Cuando estábamos hablando de turismo, el impacto es, ¿qué dejé de hacer en términos de turismo cuando dedico esfuerzos para la prestación de servicios turísticos o el desarrollo de productos turísticos frente a otras alternativas? Por ejemplo, dejo de usar la tierra para producción agrícola y la voy a usar para levantar cabañas para alojar turistas en el campo. Eso es un costo de oportunidad. O sea, estoy dejando de aplicar la tierra para la ganadería, para la agricultura, y la estoy utilizando para el turismo. Bueno, obviamente lo hago porque me parece que es, o sea, no me parece, he evaluado que es la mejor alternativa, pero esos son los costos de oportunidad. Pero al mismo tiempo, como una segunda cuestión son, bueno, ¿qué pasa cuando la actividad fluctúa? Esto es, las subas y bajas. Piensen ustedes en este momento, lamentable, es decir, el turismo, ya se los he enviado en varios artículos que les he subido en el grupo de Facebook, donde vemos todos los impactos, los costos que ha tenido la situación de COVID-19 en el mundo, incluido la Argentina, el mundo. Entonces, ¿qué pasa cuando la actividad turística fluctúa? ¿Qué estoy dejando de hacer? Lo hemos conversado en términos de, por ejemplo, Machu Picchu o algunas otras destinos que son
monoproducto, esto es, están enfocados en un solo tipo de actividad, y cuando esa actividad se deja de hacer, bueno, ¿qué está pasando? ¿Cuáles son los costos? A su vez, el turismo también trae aparejado las situaciones de subas de precios, porque se dan cuenta que llega a un destino un conjunto de individuos que en principio tiene un nivel adquisitivo, en principio, como idea, superior a la del destino, y entonces tienen capacidad de gasto. Y esto implica que pueden gastar, tal vez, digamos, pagar por algo más de lo que en promedio la gente del destino, los residentes, eh, están digamos, en capacidad de pagar. Entonces allí suben los precios. Esto son situaciones muy claras cuando han ocurrido por ejemplo, en Puerto Madryn, a partir de la difusión que tuvo todo lo que es el avistaje de ballenas y la llegada del turismo internacional a Puerto Madryn, impacto en el desayuno, es decir, el costo del desayuno, que pasó a estar valorizado en dólares, en moneda extranjera. Entonces, el residente se encontró con que ir a desayunar al centro, una confitería, pasó a tener valores que no tenían nada que ver con lo que estaba acostumbrado a pagar. Bueno, ahí tenemos situaciones de subas de precios vinculadas con la actividad turística. También esta idea de, bueno, dejo de hacer otras cosas para hacer turismo, pero resulta que pensemos en el efecto de la soja. Ahora la soja, la tonelada de soja sale $600 ya más o menos, y más de un productor del interior que en algún momento destinó parte de sus terrenos, pongámoslo así, a cabañas o a hacer algún desarrollo turístico, se encuentra que ahora le cuesta mucho poder plantar soja, porque en rigor es más rentable, lejos, plantar y, digamos, producir soja que turismo. Entonces ahí tiene una pérdida de beneficios económicos potenciales que, digamos, que al haber decidido destinar parte de su tierra al turismo, bueno, ya esa decisión ya está, no, tiene una pérdida. Y distintos tipos de distorsiones también que se producen en la economía local, porque hace unos cuantos años dirigí una tesis donde el tesista demostraba el efecto que tenía la pesca en Bahía San Blas, en el sur de la provincia de Buenos Aires, sobre el destino y el efecto que tenía sobre la región. Y lo que se demostraba en la tesis era que la región, donde el sur de la provincia de Buenos Aires estaba en un proceso de caída de la actividad económica, y claramente Bahía San Blas y toda su zona de pertenencia estaba floreciendo, porque la pesca la pesca con devolución, los campeonatos y demás, era una actividad que había tomado auge. Entonces ahí el turismo genera situaciones disímiles. En otra tesis que dirigí también hace bastante tiempo, vinculada a las comunidades mapuches en San Martín de los Andes, se demostraba que las comunidades que estaban relacionadas con el turismo tenían un mayor nivel de ingresos y mayor nivel de educación que las comunidades mapuches que no estaban vinculadas con el turismo. Esto era muy fuerte porque se notaban claramente las diferencias y, de nuevo, estas distorsiones en la economía local que, en definitiva, se producían a partir de la actividad turística. ¿Sí? A ver. Las situaciones que también tienen que ver con el turismo son los llamados el efecto demostración,
donde parte de lo que ocurre es que el residente busca emular, busca parecerse al, al turista, y para ello incorpora consumos que están asociados al comportamiento del turista, consumos ya sea de alimentos, de vestimenta, de distintos ornamentos. Entonces, todas esas pautas de consumo que se buscan imitar traen aparejado en gran medida un aumento de las importaciones que originalmente no tendría por qué ocurrir, si ocurren exclusivamente porque me quiero parecer al otro. Ustedes podrán decir, mire, profesor, pero yo no me quiero parecer a nadie. El efecto, es decir, en comunidades que estamos más cerca de lo que sería el comportamiento global, bueno, en rigor no pasa tanto. De hecho, ya nos parecemos con sus más y sus menos. Pero en comunidades que están más lejos del vínculo con con el resto del mundo, la llegada del turismo genera esas distorsiones. Lo podemos ver en situaciones más cercanas a la cordillera o en pueblos más al sur. O sea, hay muchos lugares donde el impacto de la llegada de turista genera cambios. Hablemos de consumos de todo tipo, incluido consumo de estupefacientes, si quieren. O sea, todo, búsquenlo por donde les guste, pero en todos los casos vamos a ver cambios en situaciones por el efecto de demostración, ¿sí? Entonces, esto va a traer aparejado, en muchos casos, salida de divisas o situaciones más complejas asociadas a comportamientos sociales. Esto desde el punto de vista de los precios lo podemos ver como una presión. O sea, si ustedes ven un eje de coordenadas cartesianas, esto es el nivel de precios en el eje de la ordenada, el nivel de la cantidad de bienes y servicios en el eje de la abscisa, la demanda de bienes y servicios nacionales, llámese demanda de desayunos, demanda de noches de hotel o demanda de ropa de cuero, lo que se les ocurra, y la oferta, que tiene pendiente positiva. Cuando llega el turismo extranjero se produce un efecto de una presión y por ende los precios suben. De vuelta, ¿por qué suben? Y porque un turista extranjero, en principio proveniente de un país con un mayor nivel de ingresos, puede pagarlo. Entonces, ¿qué ocurre? Puede pagar una suba, pero para los nacionales, sí, para los residentes, el precio subió. Entonces ahí tengo efectos de distorsión, efectos que tienen que ver sobre el aumento del nivel de precios, ¿sí? Como los cereales del Tigre y la Nutella. Sí, tal cual, exactamente, Gabriel, esa es la idea. De hecho, el Tigre Tony es el desarrollo de los baby boomers, la generación posterior a la Segunda Guerra Mundial, que fue lo que dio a conocer a los Estados Unidos a posteriori, o sea, el consumo de una sociedad que ahora desayunaba con hojuelas de maíz, vamos a decir, es decir, las azucaradas. Esto no es menor porque está asociado a todo un impacto de una generación que fue la más, hasta la generación Z, hasta los millennials, si mal no recuerdo, los baby boomers, la generación de los posterior a la Segunda Guerra Mundial, fue la más numerosa. De allí todos los impactos que ha tenido en la economía del mundo por todos los cambios que generó, entre ellos ¿cómo se llama?
digamos, el desayuno, los seguros de pensión cuando han llegado a grandes, los pañales descartables, o sea, todo eso se genera a partir de los grandes negocios que impulsó la generación posterior a la Segunda Guerra Mundial. Entre ellos, lo que vos comentás, Nutella ya es nuevo, pero también aparece el Nutella como un efecto de imitación de una golosina. Nosotros tenemos el dulce de leche, pero bueno, todos se enganchan con el Nutella. Bueno, Starbucks, sí, por supuesto, exactamente. Todos esos son efectos de esto. Obviamente, McDonald's, es decir, es anterior y es la misma idea. ¿Sí? Entonces, esta situación. Sí, Fanis, ¿vas a comentar algo? Fanis, ¿no? No, profe, No, ok. O- no. no, bueno. Entonces, aparece esta situación de aquí, cuánto le cobro al turista y cuánto le cobro al local. ¿Puedo separar al turista del local en un consumo cualquiera? Sí, es muy complejo. Por eso muchas veces ustedes ven que se elaboran los menús turísticos para diferenciar que es el residente del que viene de afuera, y entonces le doy una propuesta. Bueno, esta idea del menú turístico tiene que ver con la llamada dualización del mercado, es decir, para el mismo producto, dos precios diferentes según, y ahí viene un conocimiento que ustedes tienen, según la sensibilidad que tenga el precio, según la elasticidad. Al que es más insensible le voy a cobrar más caro. Al que es más sensible, que es el turista, el residente, le voy a cobrar más barato. Bueno, este jueguito de la diferenciación de los precios tiene que ver con eso que ustedes ya conocen, que es la herramienta llamada elasticidad. Entonces, aparecen todas estas características de poder, ya digo, o discriminar precios o discriminar productos diferentes según si es un turista o según si es un residente. O sea, todo eso surge de se tomaría como racista. No, 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 Gabriel. perdón, perdón, es que eso quería decir, discriminación, es que siempre relaciono como la discriminación No, con no. racista, La pero discriminación problema de mío. precios sí está bien, pero bueno, no, está bien. El concepto es similar porque estoy separando a unos de otros y en definitiva estoy discriminando, pero el concepto económico, el concepto técnico es que te lo voy a plantear así más burdo todavía. Te voy a cobrar por la cara. O sea, ahí vas a encontrar la diferencia. Si te cobro por la cara, vos decís, epa, ¿qué me está diciendo? Bueno, ahí está el concepto de discriminación de precios, para ponerlo de una forma más jocosa, digamos. Pero la discriminación es eso, te puedo cobrar un precio superior, ¿por qué? Porque sos insensible al precio, porque tenés menos alternativas. En cambio, al que es local, que conoce, le voy a cobrar menos. Esa es la discriminación de precios. O la discriminación de productos, va a haber productos distintos según las características de cada grupo. Pero la palabra discriminación sí, es la misma. ¿Sí? Bien, hasta acá. ¿Dudas? Porque ahora vamos a entrar en los impactos, la evaluación. ¿Algún otro que tenga alguna pregunta concreta? A ver quién anda por ahí. Yo una preguntita. En la filmina anterior, la discriminación de precios y discriminación de qué, abajo. De No lo llegué a productos, copiar. de Ah, productos, gracias. ¿sí? Em, no sé, Blanca o Brisa, alguno que tenga Camila. ¿Mm? Eh, ¿Quién Yo, profe, anda? tengo una pregunta. Dale, Selene. Están grabando esta clase, ¿no? Porque no puede estar presente al principio de la clase y...
y no estoy Y, entendiendo mucho. Mirá, una pregunta técnica me estás haciendo. Vos fíjate arriba, a la izquierda, que aparece que dice grabación. Si vos ves que está eso en rojo, dice el profe está grabando. Si no, Ah, no. bueno, Eso siempre. Ahí, cuando lo veas eso, dice, upa, están grabando. Cuando no lo veas, nada, estamos mal. Ok, dale, gracias. dale. Imanol, o no sé, Irupeya me preguntó por ahí, Maya, Malena, recién me acordé de la asistencia. Bueno, ya que te acordaste, entra Mariano, Matías. Nadie tiene deudas, o sea, dudas con esto. Todos la tienen re clara. No, todo re claro, genial. Bueno, buenísimo. Qué No suerte sé que si tengo. tengo re clara, pero por ahora voy entendiendo. Está bien. Después cuando lea se pudre todo, dijo uno. Ahí. Bien, entonces. A mí me um, había quedado una duda, pero es bastante atrás, entonces iba a ver otra vez la clase, a ver si lo Anael, habías dicho mejor. O no te sea, si lo escuché, escucho otra vez, si lo entiendo. no te escuché bien. Yo me quedó una duda, pero ahí se Dale. escucha. Sí, sí, sí. A mí me, a mí me quedó una duda, pero de un poquito más atrás. Iba a Dale. ver la clase, pero bueno, ya que estás preguntando. No había entendido lo de los costos derivados de las fluctuaciones de la demanda turística. Perfecto. Vos fíjate lo que pasa cuando tenés una actividad que es muy estacional. Entonces, vos tenés demanda en enero o digamos en verano y termina el verano y ya no tenés demanda. Entonces, em, ok, Mariano, no te hagas problema. Entonces, la estacionalidad genera una modificación en los ingresos bastante, mm, digamos, relevante. Por eso, la mayoría de los destinos, me ha tocado dirigir algunas tesis en ese sentido, buscan desestacionalizar para tratar de lograr que los ingresos que tengan en el mercado laboral sean lo más estable posible. ¿Por qué? Bueno, porque la estacionalidad genera estos costos por los cambios de temporada. Entonces ahí tenés costo de decir, bueno, yo armé todo, lo podés ver en la costa o en cualquier zona de playa, los comerciantes que abren por la temporada y después cierran. En muchos casos cierran porque durante el año no van a poder sostener el negocio. Bueno, entonces ahí y tienen que dedicarse a otra cosa. En muchos casos son comerciantes que no viven en el lugar, vienen, abren el negocio, bla, 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 terminan la temporada y se van. Esto pasa mucho en la costa atlántica. Y ahí tenés los efectos. Esa es la idea. ¿Se ve, Anael, como por dónde va? Sí, sí. No había escuchado lo de estacionalidad. Con estacionalidad ya lo entendí. Sí, sí, por eso. En realidad son los costos asociados a esa estacionalidad. El efecto de los cambios bruscos en la demanda también se traducen en costos porque podés no estar preparado ante modificaciones por las que sean. Entonces, al no estar preparado vas a tener que afrontar más costos, ya sea porque aumentó la demanda o porque cayó la demanda. Por cualquiera de las dos cosas que vos no estabas esperando, vas a tener un impacto en los costos. Y muchas veces eso es, uno dice, bueno, pero si hay más demanda, ¿por qué eso me va a traer un problema? Porque no estás preparado y necesitas insumos, esto es para la prestación del servicio que sea, y no necesariamente los vas a conseguir. Eso también es un problema. Esas serían distintas formas de verlo. ¿Sí? ¿Ok? Bien, Sí, sí. dale. A ver, bien, entonces avancemos. Bueno, como decíamos, tenemos el tema del multiplicador turístico. A ver, un segundo. La idea del multiplicador turístico en el sentido general, entendimiento, es volviendo a la palabrita que algunos consultaban, un encadenamiento, ¿eh? Es
una secuencia de gastos que están asociadas, lo que la teoría llama rondas de gastos, que se producen a partir de la incorporación del gasto hecho por un turista. Vamos a ponerlo así fácil, y entonces eso trae impactos directos e indirectos, como lo comentábamos. Eso también trae aparejado las llamadas fugas. Fugas es la idea de todo ese ingreso que no queda, que no sigue dando vueltas en el sistema. Entonces, una fuga puede ser tanto como veíamos en la balanza de pagos, los gastos que hacemos que salen del destino, o sea, que salen del país, las importaciones, como también una fuga es todo lo que ahorramos, esto es, no sigue dando vueltas en el sistema económico, no sigue dando esas rondas de gasto. Esta es la idea principal de la fuga. Entonces, gasto directo, gasto indirecto, gasto directo en las agencias de viaje, la hotelería, indirecto, las compras, y todo eso trae aparejado, bueno, pago de salarios a los trabajadores, beneficios para los empresarios, pago de impuestos para el gobierno, conformación de infraestructura, redes, de caminos, puentes, infraestructura para la prestación de los distintos servicios asociados a la actividad turística. Una mirada un poquito más amplia la tienen en esta presentación de Acerenza, donde vemos un conjunto de aperturas, simplemente nada más lo van a tener después en la presentación para trabajarlo, pero en definitiva son los pagos directos, los pagos a los proveedores, que son indirectos, y los pagos inducidos, que era lo que hoy preguntaba Gabriel, todos los efectos sobre terceros que no están estrictamente vinculados al turismo, por eso son, como decíamos, inducidos. Claro, pero lo que vale la pena entender es por qué hablamos de un multiplicador turístico. ¿Por qué ustedes cuando hacen sus lecturas se detienen y siempre, llámese el libro de Sancho o el libro de Bull, el libro Bullón, cualquiera de los textos de turismo, siempre va a tener un párrafo hablando del multiplicador turístico y llenándose la boca con los efectos del multiplicador? Pero, como yo siempre digo, la mayoría de esos textos lo único que te dicen es, bueno, esto es genial porque se produce una ronda y el efecto, pero nadie te lo cuenta, si nadie te muestra, en turismo, aclaro, nadie te muestra por qué eso es relevante, más allá de que parezca relevante, porque mirá todo lo que mueve. Pero en definitiva, económicamente hablando, porque es un hecho económico, bueno, ¿cómo surge esto? ¿De dónde surge? ¿Por qué le destino tiempo a esto? Entonces, ahí aparece el origen del concepto que está asociado a los años 30 del siglo pasado, que es el momento en que se produce en los Estados Unidos el comienzo de la llamada Gran Depresión, la caída de la actividad económica, que comienza con el martes 29 de octubre, el martes negro, donde se produce el derrumbe de la bolsa de Wall Street en Estados Unidos, a partir de un conjunto de situaciones de insolvencia. Y uno dice, bueno, ¿y a mí qué me interesa eso? ¿Por qué pierdo el tiempo en eso? Bueno, porque eso generó un problema, como les digo, la llamada Gran Depresión, que trajo aparejado que los Estados Unidos y después el resto del mundo, Argentina incluida, sufrieran por varios años
efectos de una caída sistemática en la actividad económica. En los Estados Unidos eso generó una caída del orden hasta el 25% de la actividad económica, de la riqueza de los norteamericanos, un fuerte impacto en el empleo, y una situación así, un conjunto de situaciones asociadas. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué? ¿Por qué eso es relevante? Hasta ese momento, el pensamiento económico relevante estaba asociado a las ideas de Adam Smith, 1776, quien había planteado lo que conocemos como la esencia del liberalismo económico, es decir, el libre cambio. Libre cambio como hecho concreto en la economía. El libre cambio lo que plantea es el libre juego de los factores, digamos, la oferta, la demanda, el intercambio, la flexibilidad de los precios, las posibilidades de siempre estar utilizando los recursos de la mejor manera posible, y es una mirada siempre de largo plazo. Esta mirada de largo plazo esencialmente decía que no se sostiene que haya desempleo en el uso de los factores, porque siempre va a haber un precio al cual podemos contratar los factores productivos, en particular el trabajo. Lo que ocurre en los años 30 es que se produce esta gran depresión y, entre otras cosas, se genera una masa de desempleados que se vuelve persistente. Esto es, varios años, varios periodos, la depresión duró hasta el año 36 más o menos, y esa depresión estaba asociada a un persistente desempleo. Entonces, a la luz del pensamiento clásico, eso no podía ocurrir. ¿Por qué? Porque si hay gente que está desempleada, lo que tiene que pasar es que bajemos el salario y lo empleamos, y nos empleamos, y todos podemos estar... Sigue existiendo este uso de los factores productivos. Sin embargo, esto no ocurría. Entonces, aparece la figura de este economista inglés, John Maynard Keynes, o sea, que le da forma al concepto que hoy conocemos como el keynesianismo, o sea, la mirada keynesiana. Pero esta figura de John Maynard Keynes, este economista, lo que observa es algo que estaba visto al revés. Es decir, él se da cuenta que la economía puede tener desempleo en forma persistente y que eventualmente tenga pleno empleo, que los precios no necesariamente son flexibles, puede haber rigideces a la baja de precios, y algo interesante por el cual tiene sentido todo lo que les voy a contar en algunos momentos más, los individuos en el corto plazo tienen ilusión monetaria. Tener ilusión monetaria lo que significa es que pensamos que con mayor cantidad de ingresos en nuestro poder, tenemos más poder de compra. La ilusión monetaria es la idea de, si a mí me dan más pesos, a mí, a todos, nos dan más pesos, en el corto plazo creo que voy a poder comprar más cosas. Frente al pensamiento clásico, que lo que todo el tiempo está viendo es que en realidad lo que importa es el precio relativo de las cosas, o sea, el poder de compra del dinero. ¿Cuánto puedo comprar? ¿Cuánto vale mi tiempo? El pensamiento clásico va por ese lado. Keynes dice, no, la gente en el corto plazo, si le das más dinero, cree que puede comprar más cosas. En el largo plazo, eso vamos a ver que no se puede, pero la idea es esa. Entonces, un concepto asociado a todo esto era el de, a ver, hay más cosas que las que la gente está en condiciones de comprar.
¿Por qué? Y porque hay una depresión, porque hay una caída de la actividad económica. Entonces hay un problema de demanda. Para los clásicos, visto del otro lado, siempre hay, digamos, siempre la actividad económica está asociada a que lo que produzco, lo produzco porque lo pueden comprar. La oferta crea su propia demanda. Esa es la idea. Lo que produzco lo hago porque se puede comprar. Esta es la idea clásica. Keynes dice, la verdad, en el corto plazo existe una situación donde hay más cosas que las que la gente puede comprar, por eso se produce una crisis de recesión, de caída de la actividad económica. Esa caída de la actividad económica, en definitiva, el planteo keynesiano es, bueno, ¿cómo lo resolvemos? Hay que hacer que se incremente la demanda agregada, es decir, que los agentes de la economía tengan mayor capacidad de gasto. ¿Quiénes son los agentes de la economía? El consumo representado por el accionar de las familias, el gasto público representado por el accionar del Estado, las inversiones que representan el accionar de las empresas y el saldo de la balanza comercial, las exportaciones menos las importaciones, que representan el vínculo con el resto del mundo. Entonces, el planteo keynesiano es, si lo que está pasando es que falta demanda, todo esto es la unidad 4, Gabriel. Si lo que está pasando es que falta demanda, lo que tendremos que hacer es incentivar la demanda. Llámese haciendo que las familias puedan consumir más, que las empresas puedan invertir más, o que el resto del mundo nos pueda comprar más. La manera, y la otra forma es por medio del gasto público. Entonces, fíjense el jueguito antes de avanzar para entender el problema global. El problema global es falta de demanda. ¿Cómo la resuelvo? Y obviamente que la gente compre. Pero el problema era que la gente no tenía, bajó su nivel de ingresos. Es exactamente igual que ahora en la Argentina y ahora en el mundo. Bajó el nivel de ingresos, entonces bajó la demanda. ¿Qué hacen los gobiernos? Intervienen. ¿De qué manera han intervenido los gobiernos? Bueno, en Argentina pagándole IFE a distintas personas que no han tenido ingresos. En el mundo, más o menos intervenciones similares. Es como si en lugar de la gente, en lugar de las empresas, en lugar de las familias, el Estado estuviera, digamos, reemplazando esa falta de demanda. Este es el planteo keynesiano que le da origen a lo que nosotros conocemos, a la herramienta que ustedes están utilizando, que es la del multiplicador, porque es un modelo, en definitiva, que está detrás de esto. El modelo keynesiano, en definitiva, lo que muestra es un equilibrio entre la demanda y la oferta. La demanda, dada por el accionar de las familias y de las empresas, la oferta dada por la generación de bienes y servicios, que son bienes y servicios que usamos para el consumo o para el ahorro. Entonces, fíjense, son dos lados. Lo estoy haciendo simple, sin gobierno y sin resto del mundo, para que sea el más simple de todos. De vuelta, la idea concreta es, bueno, ¿qué pasa en la economía? Y lo que quieren las personas es lo que se genera. Bueno, perfecto. ¿Qué es lo que quieren las personas? La demanda agregada. ¿Cómo se traduce? El consumo de las familias más la inversión de las empresas. Del otro lado, ¿qué hay? Bueno, están los ingresos generados. Y los ingresos generados, o los productos generados, ¿en qué se usan? En los bienes de consumo, es decir, en el consumo y en el ahorro.
piénsenlo de esta manera. Ustedes, con el dinero que tienen, hacen una de dos cosas. O gastan o se lo quedan. No hay mucha vuelta más que eso. Entonces, ese es el lado del ingreso. Por el lado del consumo, quiero cosas, bienes y servicios de las familias, o quiero equipos, bienes de capital por parte de las empresas. Esos son los dos componentes. Bueno, el consumo, como decíamos, es lo que utilizo. ¿Cuáles son los factores que afectan al consumo? Bueno, todo lo que sea el cambio en la producción, cambio en el poder adquisitivo, los precios. Piensen en el consumo como en la unidad 3 veíamos la demanda de los bienes, pero este es el consumo de todos los bienes. Este es como si, en lugar de decir la demanda de un bien, esto es el consumo del conjunto. Para entenderlo, porque en rigor es bastante similar, simplemente que la demanda es un concepto microeconómico y el consumo es un concepto macroeconómico. El consumo es una mirada de conjunto. La demanda es una mirada de el mercado. La demanda de un producto turístico, la demanda de tomates. El consumo de bienes y servicios. Fíjense, es la diferencia. Entonces, esta idea del consumo, ¿cómo se expresa? Bueno, por una función. La función consumo es la que intenta reflejar, bueno, a ver, ¿de qué depende el consumo? ¿De qué depende que compremos cosas? Y usted dirá, mire, profesor, es fácil, depende de si tenemos plata. Entonces, la primera relación, fíjense que el consumo depende del ingreso. Es fácil entenderlo. El consumo depende del ingreso. Si tengo dinero, voy a poder consumir. Ahora bien, ¿cómo es esa relación? Entonces me puedo dar cuenta que si yo pienso en el consumo a corto plazo, voy a ver que tiene dos componentes. Piensen de nuevo ustedes consumiendo. Y ustedes consumiendo dicen, ¿me gasto todo? Y no, la verdad que no. Gasto una parte de lo que tengo. ¿Qué es esa parte que gasto? Bueno, desde la definición técnica se llama la propensión marginal a consumir, que es un valor que toma, digamos, que está entre 0 y 1. Entre 0 y 1, ¿qué quiere decir? Que no me gasto, o sea, no me gasto todo, no me gasto 1 del ingreso, y tampoco no gasto nada. Entonces es un valor que toma, digamos, posibilidades entre 0 y 1. Por ejemplo, ustedes lo han visto en la práctica, gasto el 80% del ingreso en el consumo de bienes y servicios. Entonces, la propensión marginal a consumir es el 80%, por ejemplo. Pero ustedes dirán, ¿y ahí está todo? No, ¿saben qué? Es muy probable que alguno de ustedes tenga, como yo siempre digo, el efecto mi abuelita. El efecto mi abuelita para las personas es la abuela salvadora, la tía salvadora que te tira una moneda cuando ya estás, que no llega. Entonces, ¿qué significa eso? Que hay una cuantía fija, un gasto autónomo, consumo autónomo, que no depende del ingreso. Es esta ayuda, mis alumnos cuando son los del interior, que dependen de la encomienda, antiguamente les mandaban la encomienda y wow, ahí respiraban. ¿De qué depende la encomienda? No, depende de lo que pasa en la casa, en el pueblo de origen. No depende de lo que tienen en La Plata. Entonces depende de otro. Entonces el consumo autónomo es un concepto que viene dado, una variable que viene dada. Entonces, para un país, usted dirá, profe, pero me está diciendo mío, pero esto es el país, esto es el conjunto. ¿Qué es para el país? Los préstamos, por ejemplo, ahora que se habla tanto del Fondo Monetario Internacional, son los préstamos que vienen dados que no representan, que no están asociados a nuestro nivel de ingresos, que te permiten gastar
más que lo que en realidad generaste. Por eso el consumo es autónomo. Entonces, ahí tengo la función consumo. Es una cuestión simple. Tengo un gasto asociado a el ingreso, la propensión marginal a consumir, y tengo una porción del consumo que viene explicada exógenamente, es decir, de afuera. Ese es el consumo autónomo. Entonces, nada más, la idea, la función consumo. Bueno, estas son las palabras de Keynes, donde él da a entender en su trabajo de los años 30 que interpreta que la gente gasta en función de los ingresos, pero y gasta más a medida que crece el ingreso, pero no gasta todo, no gasta en la misma proporción. Por eso la ley psicológica. Dicho de otra manera, nunca nos gastamos todo el ingreso que tenemos, y aclaro, a nivel global, a nivel macroeconómico. Algunos de ustedes me dirán, profe, yo nunca llego a fin de mes, me gasto todo. Tenés razón, pero a nivel macroeconómico de conjunto, la idea es que siempre gastamos una proporción de ese ingreso que tenemos. Por eso la propensión marginal a consumir. La función de ahorro, que es lo que no consumo, es esa fuga que les decía hoy. Esto es la diferencia entre la renta y el consumo, es lo que no consumo. La función de ahorro sirve ¿para qué? Bueno, para también explicar alguna sociedad que sea más ahorradora que otra. Por ejemplo, los chinos, en el interior de China, se ahorra cerca del 50% de sus ingresos. En cambio, los chinos que viven en las ciudades principales gastan alrededor del 80% de su ingreso. Los norteamericanos en general, en promedio histórico, gastan el 90% de su ingreso. Nosotros, en Argentina, históricamente usamos la propensión marginal del orden del 85%. Quiere decir que ahorramos el 15%. La diferencia entre 1 menos 85, el ahorro es el 15%. Ahora bien, ¿para qué me sirve esto? ¿Qué hago con esto? En rigor, lo que estoy buscando, el otro concepto, es la inversión. La inversión, para hacerla fácil, es un dato. ¿Qué significa que es un dato? Es una variable exógena. ¿Y qué refleja la inversión? ¿Cuánto están dispuestos a invertir los empresarios a lo largo del tiempo? ¿Para qué? Bueno, para mantener la actividad económica. ¿Por qué es un dato? Bueno, particularmente Keynes lo plantea así, dadas las expectativas que eran negativas en los años 30, y entonces quedó como una variable exógena, una variable autónoma. Ustedes dirán, profe, a esta altura tengo un matete total. O sea, ¿por qué? Claro, es decir, ¿qué me está diciendo? Muy simple, muy simple. La demanda, lo que hacen los agentes económicos es consumir por parte de las familias, vimos la función consumo, e invertir por parte de las empresas. Y vemos que la inversión es un dato. A esto no le voy a sumar por ahora, como ustedes ya lo tienen en la práctica, el gasto gubernamental y la respuesta, la relación con el resto del mundo. No, porque en este momento no nos, digamos, con lo que les voy a plantear está bien como idea. Entonces, ¿qué es lo que siempre busco? Bueno, el equilibrio. ¿Qué significa el equilibrio? La situación en la cual lo que gastan las personas y las empresas es igual a lo que se genera. Ese es el equilibrio. Así de simple, ¿eh? Ese es el equilibrio. O sea, la relación entre la renta, el producto bruto
la riqueza, son todos sinónimos más o menos, ¿eh? Lo que se genera y lo que los individuos requieren. Ese es el equilibrio, pero a su vez ese equilibrio también me asegura, no nos vamos a enganchar con esto, que lo que se ahorra es igual a lo que se invierte. Y usted diría, wow, ¿por qué? Bueno, porque en definitiva, si las empresas necesitan 1.000 para sus inversiones, en un sistema muy simple como el que estamos viendo, se va a terminar ahorrando 1.000 para poder prestárselo a las empresas. Esta es la idea. Cuando esto está en equilibrio, reitero, cuando esto está en equilibrio, esto es, que lo que la gente y las empresas requieren es igual a lo que se produce, el total de ahorro es igual al total de inversión. Esta es una condición. Ahora vamos a ver por qué. Bueno, la condición de equilibrio, la demanda por un lado. ¿Qué es la demanda? La demanda igual a la producción. ¿Qué es la demanda? La demanda es el consumo más la inversión. O sea, la función consumo más la inversión. Así de simple. La función consumo más la inversión. La función consumo es la que presentamos recién, el consumo autónomo más la propensión marginal a consumir, la inversión autónoma. Se suman los dos conceptos y yo tengo la demanda agregada. Bien, entonces, esta demanda agregada no es ni más ni menos que algo más simple todavía. Fíjense, el consumo autónomo y la inversión autónomo son dos datos. Es como si dijera, como ustedes vieron en la práctica, el consumo autónomo son 100 millones. La inversión autónoma son 5 millones. ¿Cuánto es la suma de ambos? 105. Ese es el concepto autónomo. Es como si dijéramos, las familias tienen 100 millones para gastar y las empresas tienen 5, 10, lo que sea, para gastar. ¿Cuánto tienen para gastar? 105. ¿Sí? Ese es el dato. 105, 150, ustedes habían calculado 270 más 5, más, es decir, un conjunto de que no se ponían de acuerdo con los números, pero ese es el dato. Entonces, fíjense que ese dato es el dato autónomo. La suma del consumo más la inversión. Ese es el dato autónomo. Más la propensión marginal a consumir por la renta. Es como si yo dijera, lo voy a poner acá, es como si dijera, esto es, en nuestro ejemplo, o sea, esto es igual a 100 más 5, son todos millones, más C por I. Esta es la función de demanda agregada explícita. Fíjense, consumo más inversión, esto es consumo autónomo, esto es inversión autónoma, más C por I. La propensión marginal a consumir por la renta. Y la propensión marginal a consumir es un valor entre 0 y 1. Qué sé yo, en el ejemplo que hicieron ustedes, calculo, no sé, 0,80. El 80% de cada peso que se incorpora se dedica al consumo. María Cecilia, con cara de lo estoy pensando. ¿Sí? ¿Está bien? Irupé, con cara de ¿a dónde me metí? ¿Está? O sea, ok. Pregunta. Dale. La A que tiene la rayita arriba, no sé cómo se le dice. Sí, exacto. La ¿A qué A se es refiere? un dato fijo. Esta A es justamente el resultado del consumo más la inversión autónoma. Por eso es Claro, lo que no depende de mis ingresos. Exactamente. Ahí está. Gracias. Fácil. Impecable. Muy bien. Entonces, eso es por el lado de la demanda
por el lado del consumo o por el lado del ahorro y la inversión, fíjense que la demanda es el consumo más la inversión. A ver, ¿en qué uso? O sea, ¿qué significa que quiero cosas? Bienes de consumo, bienes de inversión. Por el lado de la renta es, ¿en qué uso la renta? Piensen ustedes, ¿qué hago con la plata que yo tengo en mi poder? Una de dos cosas. O la gasto o la ahorro. Fíjense, son dos cuestiones, dos miradas. La mirada de la renta, ¿qué hago con la renta? La mirada de, ¿qué quiero? ¿Quiero bienes de consumo o quiero bienes de inversión? Demanda agregada por un lado, renta por el otro. Se dan cuenta que la variable consumo es la misma. Entonces, la variable consumo, como esto se iguala, la variable consumo se elimina. Por lo tanto, cuando esto está en equilibrio, lo que yo destino al ahorro es lo que sirve para adquirir los bienes de inversión. Entonces, la inversión y el ahorro se igualan. Esto, ustedes en segundo año, esto lo van a ver en macroeconomía, mucho más desarrollado, pero es el principio del multiplicador. Entonces, usted dirá, bueno, perfecto, ya entendí que la demanda tiene que ser igual a la renta, que el ahorro tiene que ser igual a la inversión. ¿Y ahora qué hago con eso? ¿Para qué me sirve? Ok. La pregunta es, ¿qué determina la renta de equilibrio? Fíjense cuál es la pregunta. Es decir, ¿qué determina la renta de equilibrio? Uno dice, wow, a ver, si la demanda es igual a la renta, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? Bueno, yo puedo operar, fíjense, la demanda, los autónomos más el consumo, la propensión marginal a consumir por la renta. Eso es igual a la renta. La demanda, lo que está a la izquierda, es igual a la renta. Ese es el punto de partida. Entonces yo puedo decir, perfecto, puedo hacer un pasaje de términos, fíjense, dejo el autónomo solo, paso restando la propensión marginal a consumir por la renta, I menos C por I, y agrupo factor común. Fíjense que las dos tienen una misma variable, puedo sacar un factor común. Entonces, 1 menos C por I. El factor común. 1 menos C, ¿qué es? Antes de avanzar. Y 1 menos C, se las voy a hacer fácil. Si la renta es igual al consumo... Opa, ¿qué pasó, María Cecilia? Lo que ahorro, digo, es 1 menos C. El ahorro es el 1 menos C. Pero, fíjate, ahora te lo hago. La renta es igual al consumo más el ahorro. Tengo 100 pesos de renta, tengo 80 pesos de consumo, 20 pesos de ahorro. Eso es en el total. Pero como la propensión marginal a consumir es cómo cambia la renta, entonces es igual a cómo cambia el consumo más cómo cambia el ahorro, la variación de la renta. Entonces, la propensión marginal a consumir, si yo divido todo por renta, fíjense, si yo divido todo así, voy a tener 1, la variación de I sobre la variación de I es igual a la variación del consumo sobre la renta, la propensión marginal a consumir, más la variación del ahorro sobre la renta, la propensión marginal a ahorrar. ¿Cuánto le destino de cada peso a ahorro? Y entonces se dará cuenta que si yo hago un pasaje de términos, 1 menos C es igual a S. Entonces la propensión marginal a ahorrar no es ni más ni menos que 1 menos la propensión marginal a consumir. Y ustedes dirán, ¿y a mí qué me interesa? ¿Para qué me sirve eso? Acuérdense, fugas. ¿Cuánta plata sale
que no voy a usar en la economía. Fugas. El ahorro es una fuga, como las importaciones. Entonces, noten ustedes que yo tengo acá la siguiente situación. Tengo la variable renta, o sea, renta por pasaje de término, que va a ser igual a autónomo dividido 1 menos C. Por pasaje de término, lo que está multiplicando pasa dividiendo. Ahora bien, y ahí viene el por qué hicimos todo esto. ¿Cómo lo puedo separar esto? Bueno, muy fácil. Toda variable, lo voy a poner acá, lo voy a poner acá arriba. Renta es igual a A sobre 1 menos C. ¿Sí? Esto es lo que está acá. Esto es esto. Entonces, toda variable siempre está multiplicada por la unidad. Por lo tanto, yo puedo reexpresar esto como I es igual a 1 sobre 1 menos C por A. Es lo mismo. Irupé, fíjate, 1 siempre está... Sí, ahí lo entendí. O sea, gracias. Siempre estoy multiplicando, cualquier cosa siempre está multiplicada por la unidad. Cualquier cosa siempre está multiplicada por la unidad porque es por sí misma, por 1. Entonces yo puedo separar y decir 1 sobre 1 menos C por A. ¿Y qué es 1 sobre 1 menos C? El multiplicador. El multiplicador de los ingresos, y en nuestro caso es el multiplicador de ingresos. ¿Y eso qué significa? Porque de nuevo, ¿para qué me mató, profesor, con esto? Porque eso es lo que aparece en los libros que nunca lo explican. Esto es el multiplicador turístico. Dicho de otra manera, si yo pongo 105 pesos, como veíamos recién, los 100 del consumo, 105 millones, lo que quieran, 100 del consumo más 5 de inversión, a dar vueltas en la economía. ¿Cómo a dar vueltas en la economía? Efecto directo, efecto indirecto, efecto inducido. Rondas de gasto que se producen en la economía. ¿Dónde están esas rondas de gasto? Acá. 1 sobre 1 menos C. ¿Cómo? ¿Por qué? Bien, para que lo entiendan rápidamente, esta es una progresión geométrica. Esto es como si yo digo, pongo 100 pesos, le pago 100 pesos al prestador de servicios. El prestador de servicios, ¿qué va a hacer? Va a gastar C de esos 100 pesos, porque es la decisión macroeconómica, propensión marginal a consumir. ¿En qué los va a gastar? En otro prestador, que va a gastar C por 100 pesos, o sea, C al cuadrado por 100 pesos. ¿Y este lo va a gastar en quién? En otro, C al cubo, en otro, C a la cuarta, en otro, C a la N, por 100 pesos. Fíjense que eso es una progresión geométrica. Una progresión geométrica se resuelve en el límite, cuando el límite n tiende a infinito, como 1 sobre 1 menos la razón. ¡Wow! 1 sobre 1 menos la razón. Entonces, justamente, esto es la expresión de toda esta suma de 100 por 0,80 más 100 por 0,80 por 0,80 más 100 por 0,80 por 0,80 por 0,80. ¿Se dan cuenta? Es decir, cada uno, se las hago fácil, el primero puso 100, el segundo 80 de 100, el 80%, 80. El tercero, el 80% de 80, 64. El cuarto, el 80% de 64, 57. Entonces, la suma de todos esos efectos es lo que expresa 1 sobre 1 menos C. 1 sobre 1 menos C, en nuestro ejemplo, si C es 0,80,
es 1 sobre 1 menos 0,80, que a esta altura es lo mismo que 1 sobre 0,2, y para que no les pregunte cuánto es 1 sobre 0,2, bueno, a esta altura se darán cuenta que esto es 5, ¿sí? Entonces quiere decir que por cada peso que pongo en la economía de A, el autónomo, el proceso de rondas de gasto genera 5 veces más, en nuestro ejemplo. Y ese es el multiplicador que ustedes están estudiando cuando todos los libros le dicen los efectos multiplicadores del turismo. Eso es. Por eso es importante entenderlo, porque uno se puede llenar la boca diciendo, pero no sabe de dónde viene, no sabe lo que significa. Entonces, lo que significa es eso. Cuanto mayor sea la propensión marginal a consumir, mayor va a ser el multiplicador. Piensen ustedes los norteamericanos, la sociedad del consumo, donde su propensión marginal a consumir estaba en 0,90, frente a los japoneses, muy ahorrativos, que su propensión marginal a consumir estaba en 0,75. O sea, son dos sociedades diferentes, pero, de nuevo, ¿cómo es el efecto multiplicador? Nosotros, a mitad de camino, 0,80, 0,85, más o menos. ¿Sí? Entonces, por eso es importante entenderlo, porque me muestra cómo impacta cada peso generado, o sea, por parte de los turistas, en nuestro caso, turistas, inversores asociados al turismo. Esa es la idea. Lógico que esto se aplica a toda la economía, no hay problema, pero justamente el turismo lo tomó y por eso se habla del multiplicador turístico. Pero no deja de ser el multiplicador keynesiano, del modelo de renta-gasto de Keynes. O sea, le pusimos nombre turístico porque, bueno, lo apropiamos para el turismo, ¿sí? Pero nada más. Entonces, 1 sobre 1 menos C es el concepto del multiplicador. En definitiva, tiene tanto un efecto inmediato como un efecto inducido. Todo lo que hemos dicho. ¿Dónde está el efecto directo? En A. ¿Dónde está el efecto inmediato? Digamos, el efecto indirecto en el multiplicador y el efecto inducido en el multiplicador. ¡Epa! ¿Qué pasó? Entonces, el efecto indirecto y el efecto inducido están todos en el proceso de rondas de gasto. ¿Sí? Entonces, en definitiva, bueno, estas son las mismas palabras que hemos dicho hasta ahora. La idea es, ¿por qué es esto relevante? ¿Y qué problemas puede tener? Todas las fugas, todas las filtraciones por la importación de bienes, filtraciones por las divisas que hay que devolver por los préstamos, filtraciones por los beneficios que hay que pagarle. Por ejemplo, en República Dominicana, que tiene un modelo de turismo exógeno, tiene la mayor parte de los ingresos que genera por turismo los saca del país, salen del país. ¿Por qué? Porque los generadores digamos, los prestadores de servicios son grupos internacionales que tienen, digamos, repatrian capitales, pues son los beneficios. Entonces, tiene un efecto donde queda menos en el país que lo que se genera. Es una situación muy particular la de República Dominicana. Pero, en general, todo eso tiene que ver con salidas. Todos los trabajadores que vengan del exterior a trabajar en el país, que cobran y llevan dinero del país, bueno, de fuera del país, bueno, franquicias, todo un conjunto de situaciones que generan fugas. Acuérdense, la palabra más o menos técnica sería esa, fuga. ¿Por qué? Porque son salidas de divisas asociadas a la actividad turística. Y una fuga también es el ahorro. Cuanto
nosotros como país ahorramos poco, que quede claro, Argentina ahorra poco. Eso implica que tengamos un bajo nivel de inversión, porque si ahorramos poco, va a haber poca inversión. Ese es el problema. Y a su vez, nosotros como país, digamos, las autoridades, este gobierno y gobiernos anteriores han impulsado el consumo asociado a este modelo. O sea, las autoridades han sido digamos, han implementado la idea keynesiana asociada a esto. No está mal planteárselo. El problema es que necesito generar bienes y servicios. Si yo quiero consumir, pero nadie ahorra, no tengo cómo invertir. O sea, yo quiero consumir porque me dicen, consumí. ¿Por qué? Y porque el modelo es multiplicador. Pero si no encuentro del otro lado bienes y servicios, ¿qué va a ocurrir? Voy a presionar sobre los bienes y servicios. Va a subir los precios. Eso es lo que termina ocurriendo. Suben los precios. Que es por eso que tenemos procesos inflacionarios, por otra parte. ¿Sí? Pero todo eso está asociado a este modelo. Que quede claro, a este modelo. Al modelo keynesiano. Nosotros en turismo lo usamos para explicar lo bien que le viene al turismo la llegada de turistas con divisas y el efecto positivo sobre las regiones. Por eso lo usamos. ¿Se entiende? Sí, por eso es lo interesante. Bueno, acá es lo mismo. Acá está desagregado todo el efecto del multiplicador con todas las actividades que hay en las rondas de gasto. Fíjense cómo se va abriendo a partir del principio, que es el gasto del turista, cómo se va traduciendo en más actividades. Eso es el concepto de las rondas de gasto, a las que hacíamos mención, ¿sí? Pero todas esas rondas de gasto, que ustedes las han visto, se traducen en eso. Ahora bien, ¿dónde va a ser un multiplicador más alto? Y cuanto menos fuga tenga, cuanto mayor sea la propensión marginal a consumir. Entonces, cuanto más diversificada sea la economía, porque no necesito que salgan divisas fuera del país. Eso está todo asociado. La mayor actividad, la mayor producción de bienes y servicios, la mayor diversificación de actividades económicas van a favor de un multiplicador más alto. Por el contrario, en los países donde son más en vías de desarrollo o pequeños, donde la mayor parte de las actividades son mano de obra intensivas, hay mucho empleo, pero en realidad lo que va a haber es que toda la dotación de capital es extranjera, entonces hay una fuerte salida de divisas. Si bien a la gente le pago, por eso el ejemplo de República Dominicana, que es un país con un interesante desarrollo turístico, pero donde hay la mayor parte de los ingresos salen del país por la participación de las empresas españolas o de distintos capitales, ¿sí? En sí podría llegar a ser cero cuando toda la actividad fuera extranjera. Bueno, esto no es así, pero digo, para poner un esquema extremo, donde si todo es de afuera, claramente no quedaría nada en el país y estoy utilizando los recursos naturales del país, ¿sí? Nada, esa es como idea, ¿sí? Bueno, la idea, la mayor crítica que tiene esto es que la propensión marginal a consumir puede no ser estable en el tiempo y puede ir variando. De hecho, también la sustitución de importaciones
también va a digamos, este modelo lo que plantea es, como les decía, producción local. La producción local puede ser buena si sabemos producir, pero la mera reemplazo de bienes importados por la producción local implica a veces el cierre de la actividad, el cierre de la economía. Por ejemplo, Argentina, en base a este modelo, desarrolló la industria automotriz, pero para eso cerró puso barreras para que entraran autos importados. Entonces, la única manera de desarrollar la industria local fue estableciendo barreras a la entrada. Bueno, ¿quién termina perdiendo? El consumidor, porque termina pagando más caro por los bienes y servicios. Y uno dice, bueno, pero el empleo local aumenta. Sí, pero estamos destinando recursos a bienes que podríamos comprar más barato y hacer otros bienes que los haríamos mejor para comerciar. Digo, para entenderlo, no es que no me parezca bien, sino es un problema de en qué usamos los recursos, ¿sí? Bueno, esta es otra mirada, no lo voy a trocar porque esta es la mirada de insumo-producto. Me interesa los que están vivos, los que quedan. El IFE sería gasto público, María Cecilia, sí, no te había visto. Sí, en realidad es una transferencia de gasto público que sin una contraprestación específica, tiene no lo voy a tratar, pero pongámoslo como gasto público directo, tiene un tratamiento específico dentro del modelo multiplicador, pero a los efectos prácticos, María Cecilia, es gasto público, punto, directo. Nada más que aplicado a las personas. Gasto público entendido como, por eso, una transferencia frente al gasto público en hacer caminos o, no sé, ¿cómo te puedo decir? Algún otro tipo de actividad del Estado en general. Pero sí, muy bien. Dudas, montones. A ver, ¿qué tengo que saber de esto? Que el multiplicador es un concepto matemático que me sirve para calcular la renta que se genera a partir de la actividad asociada al turismo, que tiene varios componentes, solo vimos dos: el consumo de las familias, la inversión de las empresas. Tiene dos más: el gasto público, como indica María Cecilia, y la actividad del sector externo, por la diferencia entre lo que le vendemos al mundo, el turismo receptivo, y lo que le compramos al mundo, el turismo emisivo, en términos de la mirada turística. Y entre esos cuatro sectores generan, como les decía, el punto de partida sobre el cual se producen las rondas de gastos entendidas por el proceso del multiplicador. Porque no es ni más ni menos que eso, rondas de gasto en una secuencia. ¿Sí? A ver, ¿quién anda? Yo tenía una duda cuando hace rato se me apagó todas las cosas y entré tarde y me perdí como un cuarto de la clase. Pero también había entrado tarde y la profesora había dicho que cualquier duda que tengamos en relación al trabajo práctico, mi pregunta es, ¿dejó un trabajo práctico para hacer ahora o...? El trabajo práctico es el práctico que tienen, todo esto lo tienen lo que les planteó Silvia. Pero el trabajo práctico va a estar, lo va a subir el viernes que viene, dijo Silvia. Todavía no hay ninguno. Okay. Claro, es que como recién recién hace rato escribió en el chat que cualquier duda que tengamos la escribamos en el Facebook, pero justo ahora... Sí, tal vez de la duda referida al ejercicio que hicimos hoy. Sí, bueno, yo sí tenía esa duda porque entré tarde, así que... Está bien. Bueno, comunícate conmigo y yo te explico lo que necesites. Miralo primero. María, sí. Si hay un PDF, lo descargo. Wow.
el próximo test va a ser la otra semana porque todavía la semana que viene vamos a plantear los impactos. Silvia, ¿te parece? O Laura, no sé, lo vemos. Impactos socioculturales y ambientales y arrancamos después con las 5, ¿no? El 21 de mayo, sí, pero lo que pasa es que el 21 de mayo ustedes tienen el recuperatorio, así que evidentemente no lo voy a poder tomar el 21 de mayo y la semana que viene es 15, no, 14. Claro, no, si lo tomo lo tengo que tomar antes, en otro momento. Igual el 21 de mayo podría tomarse o alrededor de esa fecha, porque no importa si es en clase, es decir, en definitiva se los puedo abrir para el sábado, para el viernes. Eso lo vemos. Pero sí, para esa fecha tendría que ser... Sí, esa es la idea. Sí. Y, bien. Después vemos lo de sociocultural y ambiental para la semana que viene. No sé, lo vemos. Preguntas. Oriana, Ornella, Victoria, Sandra. Yo tengo una pregunta, pero no es exactamente de... Disculpe, profe. Dale. Las notas que pasó en el PDF, el último, que eran las últimas notas, a mí en general promedio me dio 4 y pico. ¿Es necesario que haga el recuperatorio o qué? Del parcial. ¿Dice que tenés que ir al recuperatorio? No, al final me da un 4. Entonces bueno, no es necesario que lo haga. Si lo hago recuperatorio es para levantar la nota. Es una decisión tuya. Si no dice que claro, es una decisión tuya. Si lo querés hacer, para mejorar la nota, reemplaza la nota del parcial y bueno, te sale mejor. Te sale peor, lo lamento. Sí, no me tengo fe, así que mejor lo dejo en el 4. Está bien, ¿no? Manejalo. Bueno, gracias. Sí. Si no dice que tenés que recuperar, manejalo. Obviamente que si dice que tenés que recuperar y no recuperás, vas al recuperatorio de última instancia. Siempre igual queda una oportunidad más, pero bueno, para cualquiera de los que esté escuchando. Victoria, Sandra, ¿dudas? Nada. Malena, Oriana, ya está. Fue de la playa, profe. ¿Así? Se fue más al centro. Ahí vamos, estamos todos. Vamos a hacer algo. ¿Qué más? Bueno, listo. Unos minutitos para cerrar, pero como siempre, dudas a mí, a Silvia, a Laura, bueno, como gusten, cuestiones que vayan por el grupo de Facebook, lo quieren consultar. Es mi duda, yo ya lo consulté por el grupo de Space, así que gracias, profe. Bueno, genial. Ahí tienen la bibliografía. Bueno, Laura les manda algo por el chat. Así que, bueno, pásenla bien, buen fin de semana. Vayan estudiando esto, que son temas cada vez un poquito más complicaditos para trabajar. Así que no asignen de la mejor manera posible su tiempo. Vean los costos de oportunidad y demás. Bueno, genial entonces. Gracias Silvia, gracias Laura. Y por hoy cerramos. Así que bueno. Gracias. Hasta luego y buen fin de semana. Chao.